Durante 3 generaciones, los Vázquez fueron la familia más próspera de toda Guatemala colonial. Tenían haciendas, comercios, influencia política y una fertilidad sobrenatural que les daba un nuevo hijo cada año. Pero ningún vecino se preguntó nunca por qué. A pesar de tener tantos hijos, nunca se veía jugando a más de 2 o 3 niños en su propiedad. Pero antes de adentrarnos en esta historia, que desafiará todo lo que creía saber sobre los límites de la ambición humana y el precio real del éxito, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque aquí encontrarás relatos que ningún otro lugar se atreve a contar. Dale like a este video si te gustan los misterios que hacen que se te erice la piel y déjanos saber en los comentarios de qué país nos estás escuchando. Queremos saber cuántos valientes hay por ahí capaces de escuchar hasta el final una historia como esta. Ahora sí, prepárate para conocer la verdad detrás de la familia más temida de Guatemala colonial. En los albores del siglo XVIII, el reino de Guatemala se extendía desde Chiapas hasta Costa Rica, constituyendo una de las provincias más ricas del Imperio Español en América. La capital, Santiago de los Caballeros, actual antigua Guatemala, era una ciudad próspera donde las familias criollas habían establecido fortunas considerables basadas en la producción de añil, cacao y la crianza de ganado en vastas haciendas que se extendían por los valles volcánicos de la región. Era una sociedad estrictamente jerarquizada, donde el origen familiar y la pureza de sangre determinaban el destino de cada individuo. Las familias españolas y criollas controlaban las mejores tierras, los puestos gubernamentales más importantes y el comercio más lucrativo, mientras que indígenas y mestizos vivían en un estado de dependencia económica y social que había cambiado poco desde la conquista. En este ambiente de rígida estratificación social, ascender económicamente requería no solo trabajo arduo, sino también conexiones políticas, matrimonios estratégicos y frecuentemente la bendición de la fortuna en formas que parecían casi milagrosas. Era en este contexto que la historia de la familia Vázquez comenzaría a desarrollarse de manera que desafiaría todas las explicaciones naturales del éxito y la prosperidad. La ciudad de Santiago de los Caballeros se alzaba majestuosa entre volcanes que dominaban el horizonte como centinelas eternos. Sus calles empedradas se organizaban en un patrón de damero perfecto alrededor de la plaza central, donde se alzaba la catedral con sus torres barrocas que competían en altura con las cúpulas de los numerosos conventos y iglesias que daban a la ciudad su carácter profundamente religioso. Las casas de las familias principales eran verdaderas fortalezas coloniales, con muros de adobe de más de 1 metro de grosor, patios interiores donde resonaban las fuentes de agua y fachadas decoradas con elementos que mezclaban el estilo español con motivos indígenas locales. Era común que estas residencias albergaran no solo a la familia nuclear, sino también a parientes lejanos, sirvientes y trabajadores que dependían completamente de la generosidad y la protección del patrón familiar. Fue en este ambiente de tradición y jerarquía que llegó a Santiago en el verano de 1704. Esperanza Vázquez tenía entonces 22 años y había llegado desde España en circunstancias que nunca fueron completamente claras para sus nuevos vecinos. Se presentó como viuda de un comerciante español que había muerto durante la travesía, llevando consigo una modesta herencia y una carta de recomendación del obispo de Sevilla que la presentaba como una mujer de excepcional devoción religiosa y virtudes domésticas extraordinarias. La carta, que años más tarde se descubriría, era completamente falsificada, le abrió las puertas de la sociedad guatemalteca más selecta. Esperanza era una mujer de belleza singular, con cabello negro azabache, ojos de un verde intenso que parecían cambiar de tono según la luz,
y una elegancia natural que la distinguía inmediatamente entre las damas de la alta sociedad colonial. Pero lo que realmente llamaba la atención de quienes la conocían era su carisma casi sobrenatural para influir en las decisiones de otras personas. Tenía una manera de hablar que hacía que fuera imposible negarle cualquier cosa que pidiera. Recordaría años más tarde doña Isabel de Aycinena, una de las matronas más respetadas de la sociedad guatemalteca. No era manipulación evidente. Era como si sus palabras llevaran un peso especial que las hacía más convincentes que los argumentos de cualquier otra persona. En cuestión de meses, Esperanza había logrado establecerse en una casa elegante en la calle principal de Santiago. Había abierto un comercio de telas finas que prosperó inmediatamente y había comenzado a participar activamente en las obras de caridad organizadas por las damas de la sociedad. Su ascensión social fue meteórica y aparentemente natural. En diciembre de 1704, Mechón, apenas 6 meses después de su llegada, Esperanza contrajo matrimonio con don Fernando Vázquez y Montúfar, heredero de una de las familias más establecidas de Guatemala. Don Fernando era un hombre de 35 años, viudo con 2 hijos pequeños, que poseía 3 haciendas productivas y una posición influyente en el cabildo de la ciudad. El cortejo había sido sorprendentemente breve. Don Fernando, que había sido conocido por su extrema cautela en asuntos románticos después de la muerte de su primera esposa, parecía completamente hechizado por Esperanza desde su primer encuentro. Amigos cercanos comentaron que su comportamiento durante el cortejo era completamente inconsistente con su personalidad habitual. Fernando había jurado que nunca volvería a casarse. Confió don Carlos de Aycinena a su esposa después de la boda. Decía que ninguna mujer podría reemplazar la memoria de su difunta Carmen. Pero desde que conoció a esa Esperanza, era como si fuera una persona completamente diferente. Hablaba constantemente de ella, tomaba decisiones impulsivas para complacerla, y parecía haber perdido completamente su capacidad de juicio independiente. La ceremonia de matrimonio fue espléndida, celebrada en la catedral, con la presencia de las familias más importantes de Guatemala. Esperanza lucía un vestido de seda blanca bordado con hilos de oro, y sus joyas incluían piezas que, según comentaron los expertos, parecían ser mucho más valiosas y antiguas de lo que una viuda joven debería poseer. Durante la ceremonia, varios asistentes notaron detalles extraños que quedarían grabados en sus memorias. El momento en que Esperanza pronunció sus votos matrimoniales, las velas de la catedral parpadearon simultáneamente sin que hubiera corriente de aire. Cuando el sacerdote bendijo los anillos, el de Esperanza se calentó tanto que tuvo que soltarlo momentáneamente. Y varios testigos juraron haber escuchado un susurro que no provenía de ninguna persona presente. Pero estas anomalías fueron interpretadas como signos de buena fortuna o manifestaciones menores de nerviosismo matrimonial. Nadie podría haber imaginado que estaban presenciando la primera ceremonia pública de una mujer que había sellado un pacto que convertiría a toda su descendencia en instrumentos de fuerzas que ningún cristiano debería nombrar. Los primeros años del matrimonio de Esperanza y don Fernando fueron de una prosperidad que desafiaba toda explicación económica natural. Sus haciendas producían cosechas que duplicaban los rendimientos de propiedades similares. Sus comercios atraían clientes desde territorios tan lejanos como México y Panamá, y sus inversiones parecían estar bendecidas con una fortuna que rayaba en lo sobrenatural. Más notoria aún era la fertilidad extraordinaria de Esperanza. Cada año, sin falta, daba a luz un niño. Estos embarazos nunca presentaban complicaciones. Los partos eran siempre fáciles y rápidos, y los bebés nacían invariablemente saludables y hermosos. En una época donde la mortalidad infantil era alta y los embarazos frecuentemente resultaban en tragedia, esta productividad reproductiva constante era vista como una bendición divina excepcional.
Doña Esperanza parecía haber sido bendecida por Dios con el don de la maternidad perfecta. Comentaba doña María de Córdoba, la partera más respetada de Santiago. Nunca he atendido partos tan fáciles, ni he visto bebés tan perfectos. Es como si la naturaleza misma conspirara para facilitarle la maternidad. Sin embargo, había aspectos de esta fertilidad extraordinaria que resultaban inquietantes para observadores más atentos. Los embarazos de Esperanza no seguían los patrones naturales típicos. No experimentaba las molestias comunes del embarazo, nunca parecía fatigada por los partos repetidos y su apariencia física no mostraba los efectos acumulativos de múltiples gestaciones. Más extraño aún era el hecho de que, a pesar de dar a luz cada año, nunca se veía en la casa. Vázquez más de 2 o 3 niños pequeños jugando en los patios o acompañando a sus padres a eventos sociales. Cuando vecinos preguntaban casualmente por los hijos mayores, Esperanza siempre tenía explicaciones plausibles. Algunos habían sido enviados a estudiar con parientes en España. Otros estaban siendo educados en colegios religiosos en la capital, y algunos habían mostrado vocación religiosa temprana y habían ingresado a seminarios. Estas explicaciones eran aceptadas sin mayor investigación porque correspondían a prácticas comunes entre familias acaudaladas de la época. Era normal que los hijos de familias prominentes fueran enviados lejos para recibir educación superior, y la dedicación de hijos al servicio religioso era considerada una marca de piedad familiar. El primer indicio de que algo siniestro se ocultaba detrás de la aparente bendición familiar llegó de una fuente inesperada: los propios hijastros de Esperanza, Carlos y Diego Vázquez, hijos del primer matrimonio de don Fernando. Carlos, que tenía 12 años cuando Esperanza llegó a su vida, comenzó a hacer comentarios inquietantes sobre las actividades nocturnas de su madrastra. Durante confesiones con el padre Miguel Rodríguez, párroco de la iglesia de San Francisco, mencionó que Esperanza tenía costumbres extrañas relacionadas con sus embarazos y partos. Padre, confesó Carlos durante una sesión en marzo de 1707, mi madrastra hace cosas en las noches que me dan miedo. Escucho cantos que no son cristianos y veo luces extrañas en el jardín. Cuando nacen los bebés, ella realiza ceremonias que no se parecen a los bautismos que he visto en la iglesia. El padre Rodríguez inicialmente interpretó estos comentarios como los celos naturales de un niño que había tenido dificultades para aceptar a su nueva madrastra. Pero cuando Diego, el hermano menor, comenzó a hacer observaciones similares e independientes, el sacerdote empezó a prestar más atención seria a estas acusaciones. Diego, que entonces tenía 10 años, proporcionó detalles más específicos que alarmaron profundamente al padre Rodríguez. Una noche me desperté para buscar agua y vi a mi madrastra en el patio, con un bebé que no reconocí, relató el niño. Había un hombre muy alto vestido de negro que habló con ella en un idioma extraño. Cuando el hombre se fue, el bebé había desaparecido también, y mi madrastra actuó como si nada hubiera pasado. Estos testimonios infantiles podrían haber sido descartados como productos de imaginaciones activas, excepto por un detalle que el padre Rodríguez no pudo ignorar. Los niños describían detalles sobre rituales y símbolos que no tenían manera de conocer a través de fuentes cristianas normales, y que correspondían inquietantemente a prácticas ocultistas que él había estudiado durante su formación en casos de herejía. Utilizando su conocimiento de la casa, obtenido durante visitas previas, el padre Rodríguez logró posicionarse discretamente donde podía observar una parte del jardín trasero a través de una ventana del segundo piso. Lo que vio esa noche lo marcaría para el resto de su vida y proporcionaría la primera evidencia directa de la verdadera naturaleza del éxito de la familia Vázquez. En el centro del jardín, Esperanza había establecido lo que solo podía describirse como un altar satánico. Una estructura circular construida con piedras que parecían ser restos de construcciones precolombinas
decorada con símbolos que combinaban iconografía cristiana invertida con elementos que claramente provenían de tradiciones ancestrales mayas. Esperanza, vestida con una túnica negra que contrastaba dramáticamente con su apariencia habitual, realizaba una ceremonia que involucraba múltiples elementos perturbadores. Tenía en sus brazos a un bebé que el padre Rodríguez reconoció como su hijo más reciente, y alrededor del altar había dispuesto objetos que incluían crucifijos invertidos, velas negras y lo que parecían ser documentos escritos en pergamino. Pero lo más aterrador de todo era la presencia de una figura que no era completamente humana, una entidad de estatura extraordinaria, vestida con ropas que parecían estar hechas de sombras materializadas, que respondía a las invocaciones de esperanza, con una voz que parecía venir de múltiples direcciones simultáneamente. La ceremonia que el padre Rodríguez presenció involucró un intercambio formal. Esperanza entregó físicamente el bebé a la entidad sobrenatural, quien lo aceptó mientras pronunciaba palabras en latín que constituían una inversión blasfema de las fórmulas bautismales católicas. A cambio, la entidad entregó a Esperanza un cofre pequeño que brillaba con luz propia y que contenía lo que parecían ser monedas de oro, pero que emitían una luminosidad que ningún metal natural debería poseer. «He completado mi parte del acuerdo por este año», declaró Esperanza en español, evidentemente para beneficio de la entidad que claramente comprendía múltiples idiomas. «El niño es perfecto según nuestras especificaciones, sin bautismo previo, criado exclusivamente con mi leche y consagrado desde el momento de la concepción para este propósito». La entidad respondió con una voz que el padre Rodríguez describiría más tarde como el sonido del viento pasando a través de huesos. «Tu servicio continúa siendo satisfactorio, Esperanza de la casa de Vázquez. El poder que hemos invertido en tu linaje continuará multiplicándose con cada generación, siempre que mantengas el flujo acordado de ofrendas. Tus hijas heredarán esta responsabilidad, y sus hijas después de ellas». El padre Rodríguez se las arregló para escapar de la propiedad sin ser detectado, pero la experiencia lo había cambiado fundamentalmente. Se dio cuenta de que había presenciado evidencia de un pacto demoníaco que iba mucho más allá de cualquier caso de herejía o brujería que hubiera estudiado en su formación sacerdotal. Durante las siguientes semanas no pudo dormir ni concentrarse en sus deberes parroquiales normales. Las imágenes de lo que había presenciado lo atormentaban constantemente, y se dio cuenta de que enfrentaba un dilema moral y práctico sin precedentes. Por un lado, tenía evidencia clara de que se estaban cometiendo crímenes contra la naturaleza humana y divina en su parroquia, crímenes que requerían acción inmediata. Por otro lado, sabía que cualquier acusación que hiciera contra una familia tan respetada y poderosa como los Vázquez requeriría evidencia que fuera incuestionable, y que un paso en falso podría destruir no solo su carrera, sino también su vida. Además, había el problema de que la entidad que había presenciado claramente poseía poderes que iban mucho más allá de cualquier cosa que él o la Iglesia estuvieran preparados para enfrentar. Si Esperanza había efectivamente sellado un pacto con fuerzas sobrenaturales, una confrontación directa podría tener consecuencias que se extendieran mucho más allá de una sola familia. Después de mucha oración y reflexión, el padre Rodríguez decidió adoptar una estrategia de investigación a largo plazo. Comenzaría a documentar meticulosamente todas las actividades de la familia Vázquez, establecería contactos con autoridades eclesiásticas superiores y desarrollaría gradualmente un caso que sería imposible de refutar. Durante los siguientes 15 años, la familia Vázquez continuó prosperando de maneras que confirmaron las sospechas del padre Rodríguez. Esperanza dio a luz a 18 niños en total, pero como había observado inicialmente, nunca había más de 2 o 3 niños visibles en la casa familiar al mismo tiempo.
Las explicaciones para las ausencias de los niños se volvieron más elaboradas conforme pasaban los años. Esperanza había establecido conexiones con instituciones educativas en España, México y otras partes de Guatemala, que supuestamente estaban educando a sus hijos. Había documentos que respaldaban estas historias. Cartas de colegios confirmando la inscripción de estudiantes con nombres que correspondían a los hijos Vázquez, reportes de progreso académico e incluso correspondencia aparente de los propios niños describiendo sus experiencias educativas. Pero cuando el padre Rodríguez comenzó a verificar discretamente estas historias, descubrió que muchas eran elaboradas fabricaciones. Algunos de los colegios mencionados no existían. Otros negaban haber recibido estudiantes con esos nombres, y las cartas supuestamente escritas por los niños mostraban un estilo de escritura y un vocabulario que era consistente en todos los casos, como si hubieran sido escritas por la misma persona adulta. Mientras tanto, los hijos que permanecían en casa mostraban comportamientos que preocupaban al sacerdote cada vez más. Los dos hijos del primer matrimonio de don Fernando, Carlos y Diego, habían desarrollado una lealtad hacia Esperanza que parecía ir más allá del afecto normal hacia una madrastra. Hablaban de ella en términos que rayaban en la veneración religiosa, y parecían haber adoptado creencias y prácticas que no correspondían a la educación católica que habían recibido. Nuestra Madre Esperanza nos ha mostrado verdades que van mucho más allá de lo que enseña la Iglesia, le confió Carlos al padre Rodríguez durante una confesión en 1715. Sabemos que usted no estaría preparado para comprender estas enseñanzas, padre, pero queremos que sepa que nuestra familia sirve a fuerzas que pueden ofrecerle protección y prosperidad si usted demuestra la sabiduría de no interferir con nuestras prácticas. Esta declaración, formulada por un joven de apenas 20 años, pero con la autoridad de alguien mucho mayor y más experimentado, confirmó que la influencia de Esperanza se había extendido a toda la familia y que el pacto que había sellado ahora involucraba a la segunda generación. En 1720, don Fernando Vázquez murió súbitamente en circunstancias que, aunque aparentemente naturales, presentaban aspectos inquietantes. Había estado en perfecta salud física y mental hasta el día de su muerte, cuando sufrió lo que el médico de la familia describió como un ataque cardíaco masivo. Sin embargo, las circunstancias específicas de su muerte despertaron sospechas entre quienes conocían la situación familiar. Don Fernando había comenzado a hacer preguntas sobre el paradero de algunos de sus hijos menores, expresando preocupación por la falta de correspondencia directa con aquellos que supuestamente estaban estudiando en instituciones lejanas. Papá había comenzado a dudar de algunas de las historias que mamá Esperanza le contaba, recordó Carlos años más tarde. Había enviado cartas directamente a los colegios, donde supuestamente estaban nuestros hermanos, y las respuestas no coincidían con lo que ella nos había dicho. Estaba planeando viajar personalmente para verificar la situación cuando murió. La muerte de don Fernando ocurrió la noche después de una confrontación privada con Esperanza sobre estos temas. Según Carlos y Diego, habían escuchado voces elevadas provenientes del estudio de su padre, seguidas de un silencio súbito que se extendió hasta la mañana siguiente, cuando encontraron a don Fernando muerto en su escritorio. Lo más perturbador fue que, en lugar de mostrar el dolor que sería esperado de una viuda, Esperanza pareció aliviada después de la muerte de su esposo. Sus explicaciones sobre la ausencia de correspondencia de los hijos fueron abandonadas, y cuando Carlos y Diego intentaron continuar las investigaciones que su padre había comenzado, se encontraron con una resistencia que rápidamente se volvió amenazante. Hay conocimientos que son peligrosos para aquellos que no están preparados para recibirlos, les dijo Esperanza cuando insistieron en obtener información sobre el paradero de sus hermanos menores. Su padre no comprendía la naturaleza de los sacrificios necesarios para mantener la prosperidad de esta familia.
Ustedes pueden elegir entre seguir beneficiándose de esos sacrificios o compartir el destino de quienes se oponen a ellos. Enfrentados con esta amenaza implícita, Carlos y Diego se vieron obligados a aceptar una iniciación formal en los secretos de la familia. Durante una ceremonia realizada en la capilla privada de la casa, en noviembre de 1720, Esperanza les reveló la verdadera naturaleza del pacto que había establecido, y que ahora ellos tendrían que continuar. Nuestra familia ha sido elegida para servir a entidades que existieron mucho antes de que los cristianos llegaran a esta tierra, explicó Esperanza mientras mostraba a sus hijastros el libro negro donde registraba todos sus intercambios. A cambio de mantener un flujo constante de ofrendas específicas, recibimos poder, riqueza y protección que nos permite prosperar en formas que serían imposibles para familias ordinarias. El libro que les mostró contenía registros detallados de 15 años de transacciones sobrenaturales. Cada hijo que Esperanza había dado a luz estaba listado con fecha de nacimiento, características específicas que lo hacían valioso para el intercambio y fecha de entrega. Junto a estos registros había documentación de los beneficios recibidos, aumentos en las cosechas, éxitos comerciales, protección contra enfermedades y desastres naturales, y asistencia en redes de contactos que había permitido a la familia establecer conexiones provechosas a través de todo el imperio español. Los niños que entrego no sufren, continuó Esperanza, anticipando las preguntas que veía en los rostros horrorizados de Carlos y Diego. Son transportados a una dimensión donde servirán propósitos superiores a cualquier cosa que podrían lograr en el mundo material. Su sacrificio permite que nuestra familia continúe prosperando y expandiendo su influencia para servir más eficazmente a nuestros verdaderos amos. Pero la revelación más perturbadora fue cuando Esperanza explicó que el pacto incluía cláusulas específicas sobre la continuación del acuerdo a través de futuras generaciones. Carlos y Diego no solo tendrían que mantener el silencio sobre las actividades familiares, sino que también tendrían que preparar a sus propias futuras esposas para continuar la tradición de proveer ofrendas regulares. Durante los meses siguientes, Esperanza dedicó considerable tiempo a entrenar a Carlos y Diego en los aspectos prácticos de mantener el pacto familiar. Les enseñó cómo identificar y preparar ofrendas apropiadas, cómo realizar las ceremonias de intercambio y, lo más importante, cómo seleccionar esposas que serían capaces de continuar la tradición sin desarrollar resistencia moral que podría comprometer operaciones futuras. La mujer ideal para nuestro propósito, explicó Esperanza, debe ser lo suficientemente inteligente para comprender la necesidad del pacto, pero no tan independiente como para cuestionar su moralidad. Debe tener la capacidad física para múltiples embarazos, pero también la fortaleza emocional para realizar las separaciones necesarias. Y debe venir de una familia que valorará los beneficios materiales de la asociación más que cualquier preocupación filosófica sobre los métodos. Este entrenamiento incluyó instrucción detallada sobre cómo manufacturar las elaboradas falsificaciones que habían permitido que las actividades de Esperanza pasaran inadvertidas durante tantos años. Carlos y Diego aprendieron a falsificar correspondencia, a crear conexiones institucionales falsas y a establecer explicaciones plausibles para la rotación constante de niños en la casa. Más siniestra fue la instrucción que recibieron sobre cómo identificar y neutralizar amenazas potenciales para las actividades de la familia. Esperanza había desarrollado métodos sofisticados para detectar vigilancia, para desacreditar a individuos que comenzaban a hacer preguntas incómodas, y cuando era necesario, para eliminar problemas mediante métodos que aparecían como desgracias naturales. El padre Rodríguez, por ejemplo, dijo Esperanza casualmente, durante una de estas sesiones, ha estado mostrando un interés malsano en nuestros asuntos. Será necesario para nosotros asegurarnos de que su curiosidad
no continúe desarrollándose en direcciones que podrían resultar problemáticas. Esta mención casual de planes para dañar al sacerdote, que había estado investigándolos, reveló que la disposición de la familia a usar violencia se extendía mucho más allá de los sacrificios rituales de niños. Cualquiera que amenazara sus operaciones sería tratado como un enemigo que necesitaba ser eliminado. Inconsciente de la amenaza específica que se estaba planeando contra él, el padre Rodríguez continuaba con su investigación y desarrollaba planes para exponer a la familia Vázquez. A principios de 1721, mantenía correspondencia secreta con las autoridades eclesiásticas en la capital, reportando sus observaciones y solicitando asistencia para manejar una situación que había crecido más allá de su capacidad individual. Sus cartas, que se conservan en los archivos del Arzobispado de Guatemala, documentan no solo los detalles específicos de lo que había observado, sino también su creciente comprensión de que se enfrentaba a algo mucho más complejo y peligroso que la simple brujería o herejía. Excelencia escribió en una carta fechada el 15 de febrero de 1721. La situación aquí ha evolucionado más allá de cualquier caso para el que mi formación me hubiera preparado. No estamos tratando con actos aislados de adoración al demonio, sino con una operación sistemática que ha estado funcionando durante casi 2 décadas con una sofisticación que sugiere asistencia sobrenatural en su planificación y ejecución. El padre continuó: lo más perturbador es comprender que esta familia ha establecido un modelo que podría ser replicado en otras ubicaciones a través del imperio. Si se les permite continuar operando sin interferencia, podrían inspirar a imitadores que establezcan redes similares en otras ciudades principales. Su correspondencia también documentaba su creciente conciencia de que el pacto de los Vázquez había creado una situación que era autosostenida y deliberadamente diseñada para resistir los métodos tradicionales de intervención de la Iglesia. Las entidades involucradas habían anticipado la posible oposición y habían incorporado salvaguardias en el acuerdo que hacían extremadamente peligrosa una confrontación directa. La respuesta de Esperanza a la investigación del padre Rodríguez fue rápida y despiadada. En lugar de intentar ocultar mejor sus actividades o negociar con el sacerdote, decidió que la amenaza que él representaba requería eliminación permanente. En marzo de 1721, el padre Rodríguez comenzó a experimentar una serie de infortunios que parecían naturales, pero que seguían un patrón demasiado conveniente para ser casualidad. Primero fue asaltado mientras viajaba solo entre parroquias, perdiendo documentos importantes que había estado recopilando sobre la familia Vázquez. Luego sufrió una grave enfermedad que lo dejó postrado durante semanas, tiempo en el cual testigos reportaron haber visto a Esperanza visitando su residencia con frecuencia bajo el pretexto de brindar caridad. Lo más inquietante fue que comenzó a experimentar lo que describió en sus últimas cartas como ataques espirituales, periodos en los que sentía una desesperación abrumadora, dudas sobre su fe y compulsiones para abandonar su investigación. Estas experiencias eran completamente ajenas a su vida espiritual previa y parecían correlacionarse directamente con su cercanía a los miembros de la familia Vázquez. «Siento como si mi misma alma estuviera bajo asedio», escribió en lo que sería su última carta a las autoridades eclesiásticas. Cada día trae nuevas tentaciones para abandonar esta investigación y aceptar las explicaciones que la familia Vázquez elija dar. Pero reconozco estos sentimientos como influencias externas más que como desarrollos naturales de mi propia conciencia. Cualesquiera que sean las fuerzas a las que sirven, han encontrado maneras de atacar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. El padre Rodríguez murió mientras dormía el 3 de abril de 1721, después de una última entrada en su diario personal que fue encontrada por su reemplazo. Ellos han ganado. La corrupción se extiende más allá de mi capacidad para contenerla.
Dios me perdone por mi fracaso en proteger a los inocentes bajo mi cuidado. Que alguien con mayor sabiduría y valor complete lo que yo no pude. Con la eliminación del padre Rodríguez, la familia Vázquez entró en un periodo de expansión e influencia sin precedentes. Esperanza, oficialmente viuda, pero en realidad más poderosa que nunca, comenzó a establecer ramificaciones de su negocio sobrenatural en otras partes de Guatemala y más allá. Su método consistía en seleccionar cuidadosamente familias que mostraban signos de desesperación, aquellas enfrentando ruina económica, persecución política o deshonra social, y ofrecerles asociaciones que resolvían todos sus problemas a cambio de su participación en prácticas que inicialmente parecían meramente poco convencionales. La segunda generación de la familia Vázquez, ahora liderada por Carlos y Diego, demostró ser incluso más efectiva que su madre en estas operaciones. Combinaron las conexiones sobrenaturales de Esperanza con su propia inteligencia natural y posición social para crear una red de colaboradores que se extendía por toda Centroamérica. Carlos se especializó en conexiones políticas, utilizando asistencia sobrenatural para anticipar e influir en decisiones gubernamentales que beneficiaran sus intereses. Diego se enfocó en las relaciones eclesiásticas, cultivando amistades con sacerdotes y obispos que podían encubrir sus actividades sin conocer su verdadera naturaleza. Pero quizá lo más siniestro fue el desarrollo de estrategias de reclutamiento que les permitían identificar y corromper a individuos con talentos específicos útiles para sus operaciones. Buscaban personas con conocimiento de tradiciones indígenas, con sensibilidad a influencias sobrenaturales o con posiciones de autoridad que pudieran ser aprovechadas para proteger su creciente imperio. Para 1740 Mento, cuando Esperanza ya era demasiado mayor para seguir teniendo hijos, la responsabilidad de mantener el pacto familiar pasó a la tercera generación. Carmen Vázquez, hija de Carlos, y Patricia Vázquez, hija de Diego, heredaron no solo la riqueza de la familia, sino también la terrible obligación de continuar alimentando la maquinaria sobrenatural que su abuela había creado. Ambas habían sido preparadas desde la infancia para esta responsabilidad. A diferencia de sus parientes varones, que fueron integrados en la conspiración en la adultez, Carmen y Patricia habían crecido sabiendo que su propósito principal en la vida era producir hijos para el intercambio sobrenatural. Esta preparación incluía no solo entrenamiento en los aspectos prácticos de los rituales y las falsificaciones, sino también un condicionamiento psicológico diseñado para suprimir cualquier instinto maternal que pudiera interferir con su capacidad de sacrificar a sus propios hijos. Nos enseñaron que el apego emocional hacia nuestros hijos era una debilidad que comprometería nuestra capacidad de servir al propósito superior de la familia, confesaría Carmen durante su juicio. Desde antes de poder caminar sabíamos que cualquier hijo que tuviéramos sería una asignación temporal más que una relación permanente. La tercera generación también introdujo innovaciones que hicieron que las operaciones fueran aún más eficaces y difíciles de detectar. Desarrollaron métodos más sofisticados para falsificar documentación, establecieron negocios legítimos que encubrían sus transacciones sobrenaturales y crearon redes sociales elaboradas que hacían prácticamente imposible que forasteros investigaran sin ser detectados y neutralizados. A medida que el pacto familiar evolucionaba a lo largo de las generaciones, los métodos para los intercambios también se volvieron más sofisticados y terribles. Las simples entregas de Esperanza evolucionaron en ceremonias elaboradas con múltiples participantes, capaces de lograr efectos que iban mucho más allá de la mera acumulación de riqueza. La tercera generación aprendió a usar sus ofrendas no solo para obtener beneficios materiales, sino también servicios sobrenaturales que les permitían manipular eventos políticos, controlar condiciones de mercado y eliminar enemigos mediante métodos que parecían completamente naturales.
Habían creado, en esencia, una corporación sobrenatural que operaba en paralelo con las estructuras económicas y políticas normales. Los niños utilizados en estas ceremonias ya no eran simplemente entregados al nacer. Ahora eran criados para fines específicos, educados en habilidades particulares y preparados mediante procesos que aumentaban su valor como ofrendas, mientras se aseguraban de que fueran psicológicamente incapaces de resistirse, llegado el momento de su transferencia. Aprendimos que distintos tipos de niños tenían valores diferentes en el mercado sobrenatural, explicó Patricia durante su confesión. Niños criados con combinaciones específicas de miedo y esperanza, educados en ciertas tradiciones, expuestos a influencias espirituales particulares, cada variación creaba ofrendas que podían intercambiarse por beneficios distintos. Este enfoque sofisticado requería planificación a años vista, manejo cuidadoso de múltiples niños simultáneamente y coordinación absoluta entre los miembros de la familia que debían mantener el secreto mientras ejecutaban operaciones cada vez más complejas. Para sostener estas operaciones ampliadas, la familia Vázquez cultivó una red extensa de colaboradores en toda Guatemala y más allá. Esto incluía funcionarios corruptos que les daban protección legal, comerciantes que ayudaban a blanquear los pagos sobrenaturales, y figuras religiosas que o bien participaban conscientemente o eran manipuladas para brindar asistencia involuntaria. Quizás lo más perturbador fue el reclutamiento de otras familias que fueron seducidas a establecer sus propios pactos sobrenaturales, siguiendo el modelo desarrollado por los Vázquez. Para 1750 Merón, la información recopilada por investigadores de la Iglesia sugería que había al menos 12 familias en Centroamérica llevando a cabo operaciones similares, todas entrenadas y apoyadas por las técnicas que los Vázquez habían perfeccionado. Esta expansión creó una situación que amenazaba no solo a víctimas individuales, sino a la integridad espiritual de regiones enteras. Las áreas bajo la influencia de estas familias experimentaban desapariciones inexplicables, concentraciones inusuales de fenómenos sobrenaturales y una erosión gradual de los valores religiosos y morales tradicionales. Comunidades que habían sido modelos de devoción cristiana se transformaron lentamente en lugares donde las prácticas ocultistas se normalizaban, donde los niños aprendían a temer en lugar de confiar en las figuras de autoridad, y donde el éxito era entendido como algo que requería compromisos que generaciones anteriores habrían considerado impensables. La exposición final de la familia Vázquez llegó a través de una investigación lanzada por la Inquisición en 1764, motivada por reportes que se habían estado acumulando desde múltiples fuentes durante décadas. A diferencia de investigaciones previas que se habían centrado en actividades sospechosas individuales, este esfuerzo abordó el caso como una amenaza sistemática que requería una respuesta coordinada a través de múltiples jurisdicciones. El padre Francisco de Figueroa, nombrado como investigador principal, había sido entrenado específicamente para manejar casos que involucraban elementos sobrenaturales que excedían la experiencia tradicional de la Iglesia. Su formación incluía el estudio de tradiciones religiosas indígenas, experiencia en exorcismos y guerra espiritual, y acceso a recursos que no habían estado disponibles para investigadores anteriores como el padre Rodríguez. Su investigación comenzó con una revisión exhaustiva de toda la evidencia disponible sobre la familia Vázquez, remontándose hasta la llegada original de Esperanza a Guatemala. Lo que descubrió fue un patrón de actividad criminal de un alcance y sofisticación escalofriantes. Durante más de 60 años, la familia había sido responsable de la desaparición de más de 100 niños. Había corrompido a decenas de otras familias para que practicaran rituales similares, manipulado eventos políticos y económicos en su propio beneficio, y establecido alianzas sobrenaturales que alteraron fundamentalmente el paisaje espiritual de amplias zonas de Centroamérica.
Pero quizás lo más impactante fue descubrir que la influencia de la familia se había extendido hasta los más altos niveles de la Iglesia y de la autoridad civil. Varios obispos y funcionarios políticos recibían asistencia sobrenatural de la red de los Vázquez a cambio de protección y apoyo para sus actividades. La confrontación final entre las autoridades eclesiásticas y la familia Vázquez ocurrió en agosto de 1764, cuando una fuerza combinada de oficiales de la Inquisición, autoridades civiles y tropas militares intentó arrestar a todos los miembros de la familia simultáneamente y confiscar evidencia física de sus crímenes. Sin embargo, la familia había anticipado este movimiento y preparado defensas que superaban cualquier expectativa. Cuando los oficiales llegaron al complejo familiar, encontraron que la propiedad se había transformado en algo más parecido a una fortaleza demoníaca que a una residencia. Los edificios parecían resistir la entrada física, puertas que no se abrían a pesar de estar destrabadas, ventanas que se volvían opacas al acercarse y pasillos que cambiaban de forma para impedir que los intrusos alcanzaran ciertas áreas. El aire estaba lleno de sonidos extraños, voces en lenguas desconocidas, ruidos mecánicos sin origen visible y gritos que parecían provenir de cámaras subterráneas. Lo más aterrador fue el comportamiento de los miembros de la familia durante el asalto. En lugar de mostrar miedo o intentar huir, se movían con calma perfecta, como si nada de lo que ocurría a su alrededor pudiera afectarlos. Carmen y Patricia fueron encontradas en la capilla subterránea, realizando lo que parecía ser una ceremonia final mientras los soldados derribaban las puertas. Al ser arrestadas, no opusieron resistencia ni mostraron temor, como si todo el proceso fuera apenas una molestia en su rutina. El juicio que siguió fue uno de los más extensos y perturbadores en la historia de la Inquisición en América. La evidencia incautada incluía registros detallados de más de 6 décadas de transacciones sobrenaturales, correspondencia con familias similares en otras regiones y artefactos imposibles de explicar con la ciencia natural de la época. Las confesiones de los miembros de la familia revelaron no solo la magnitud total de sus crímenes, sino también la existencia de una red que incluía participantes desde México hasta el Perú. Cada familia aportaba niños para distintos aspectos de una economía sobrenatural tan compleja que los investigadores necesitaron meses para comprender sus implicaciones. La revelación más escalofriante fue que los niños sacrificados no eran simplemente asesinados o enviados a dimensiones desconocidas, como afirmaba la familia. Eran transformados sistemáticamente en entidades sobrenaturales que servían diversas funciones dentro de la jerarquía demoníaca. Algunos se convertían en espíritus recolectores de información, otros en agentes capaces de manipular eventos naturales, y los más valiosos en intermediarios entre los humanos y autoridades demoníacas de mayor rango. Esto significaba que cada niño entregado por los Vázquez no solo estaba muerto, sino que seguía participando activamente en la corrupción continua de la sociedad centroamericana desde el plano espiritual. La sentencia pronunciada contra la familia Vázquez y su red fue sin precedentes en su alcance y severidad. Todas las familias participantes debían ser eliminadas por completo, no solo ejecutadas, sino también purgadas espiritualmente, para impedir que sus conexiones sobrenaturales sobrevivieran después de la muerte física. El proceso de desmantelar la red requirió coordinación entre autoridades civiles, funcionarios de la Iglesia y líderes espirituales indígenas, quienes aportaron conocimientos ancestrales sobre cómo combatir amenazas que el cristianismo europeo nunca había enfrentado. Las ejecuciones comenzaron en noviembre de 1764 y continuaron por más de 2 años, mientras los inquisidores rastreaban y eliminaban a cada participante. Los métodos incluían no solo la pena capital, sino también procedimientos espirituales diseñados para cortar permanentemente los vínculos con las entidades invocadas.
Esperanza Vázquez, de 82 años, pero aún con vitalidad anormal, fue la última en ser ejecutada. Su muerte requirió rituales simultáneos de exorcismo, la destrucción de todos los objetos vinculados a sus prácticas y semanas de ceremonias de purificación. En sus últimas palabras, desde la hoguera mientras las llamas la envolvían, pronunció una profecía que atormentaría a Guatemala durante generaciones. La muerte de nuestros cuerpos no acabará con lo que hemos creado. Las semillas que hemos sembrado crecerán en nuevas tierras, y nuevas familias descubrirán el poder que nosotros demostramos posible. La cosecha de almas continuará, aunque no estemos aquí para verla. La eliminación de la familia Vázquez y de su red tuvo efectos inmediatos, tanto positivos como inesperadamente problemáticos. La influencia sobrenatural que había corrompido a la sociedad comenzó a desvanecerse, pero también colapsaron los sistemas económicos y políticos que habían dependido de esa manipulación. Hubo inestabilidad durante décadas, negocios que habían prosperado de manera inexplicable quebraron de repente, alianzas políticas se derrumbaron, incluso la naturaleza parecía volverse más impredecible. El efecto más duradero fue en la memoria cultural de Guatemala. El conocimiento de lo que la familia había hecho se difundió ampliamente, generando una desconfianza permanente hacia familias que alcanzaban éxito demasiado rápido o de formas difíciles de explicar. Esa desconfianza se convirtió en una especie de sistema comunitario de vigilancia, que si bien en ocasiones causaba sospechas injustificadas, también impidió que redes similares pudieran establecerse en siglos posteriores. Incluso hoy, más de 250 años después de la destrucción de la familia Vázquez, su legado continúa presente en la cultura guatemalteca. Cada 15 de agosto, aniversario de la confrontación final en su hacienda, aún se reportan fenómenos sobrenaturales en la región, como si no todos los vínculos establecidos por la familia hubieran sido cortados. Investigadores modernos señalan que ciertos patrones de prosperidad inexplicable, seguida de colapso repentino, desapariciones de niños, acompañadas de explicaciones poco convincentes, y fenómenos sobrenaturales asociados a familias adineradas con conductas secretivas, siguen apareciendo en Centroamérica. Estas observaciones sugieren que, aunque la red específica creada por los Vázquez fue destruida, el conocimiento de cómo establecer y mantener pactos sobrenaturales puede haber sobrevivido en otras formas. La historia de la familia Vázquez ofrece varias lecciones perdurables sobre la naturaleza del mal y el precio de la ambición desmedida. Primero, demuestra cómo la corrupción sobrenatural suele comenzar con compromisos que parecen razonables, pero que gradualmente escalan hasta una participación plena en actividades que al inicio habrían parecido impensables. En segundo lugar, muestra cómo el mal suele prosperar ofreciendo beneficios que son genuinamente atractivos y útiles, lo que hace difícil para las víctimas y para la sociedad en general reconocer que están siendo corrompidas hasta que el proceso ya está demasiado avanzado. Tercero, el caso ilustra la importancia de la vigilancia comunitaria y de la disposición de los individuos a investigar y reportar patrones sospechosos, incluso cuando hacerlo implica desafiar a figuras de autoridad respetadas o explicaciones socialmente aceptadas. Finalmente, la historia demuestra que algunas formas de mal requieren una respuesta coordinada que va más allá de los métodos tradicionales e involucra la cooperación de instituciones que normalmente operan de manera independiente. La Iglesia, las autoridades civiles y las comunidades indígenas tuvieron que trabajar juntas para eliminar una amenaza que ninguna de ellas podía enfrentar por sí sola. Quizás el aspecto más inquietante de la historia de los Vázquez es el reconocimiento de que su éxito tuvo un precio que se extendió mucho más allá de las víctimas directas de sus rituales sacrificiales. Al demostrar que la asistencia sobrenatural podía proporcionar beneficios materiales prácticamente ilimitados,
crearon una tentación que continúa desafiando a las comunidades humanas cada vez que las personas enfrentan circunstancias desesperadas. El conocimiento de que tales pactos son posibles, combinado con la evidencia de que pueden ser altamente efectivos durante largos periodos, crea un peligro moral que trasciende la elección individual y afecta a sociedades enteras. Una vez que una comunidad sabe que existen atajos sobrenaturales hacia la prosperidad, la tentación de utilizarlos se convierte en una parte permanente del panorama social. Por esta razón, la eliminación de la familia Vázquez requirió no solo el castigo de los individuos involucrados, sino también esfuerzos elaborados para borrar el conocimiento de sus métodos y establecer salvaguardas culturales que impidieran que generaciones futuras fueran tentadas a repetir sus logros. La historia de las 3 generaciones de la familia Vázquez, en última instancia, nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza del éxito, el precio de la prosperidad y la responsabilidad que tenemos de proteger a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades. Su caso demuestra que el mal más peligroso no es el que se presenta de forma obvia, sino el que se integra perfectamente en las estructuras sociales aceptadas y proporciona beneficios genuinos que lo hacen difícil de reconocer y resistir. Durante 60 años, toda una región se benefició indirectamente de la asistencia sobrenatural, mientras niños desaparecían regularmente para alimentar la maquinaria que proporcionaba esa prosperidad. La disposición de una comunidad a aceptar explicaciones convenientes en lugar de investigar preguntas incómodas permitió que los crímenes continuaran durante generaciones. Solo cuando individuos como el padre Rodríguez eligieron priorizar la verdad por encima de la seguridad personal y de la conveniencia social, fue posible exponer y eliminar la red. Esta historia nos recuerda que nuestra responsabilidad de proteger a los niños y a los miembros más vulnerables de la sociedad va más allá de evitar el daño directo. También debemos estar dispuestos a investigar y cuestionar sistemas que ofrecen beneficios a unos pocos a expensas de otros, especialmente cuando operan con un secretismo que sugiere que no son tan benévolos como aparentan. El legado de la familia Vázquez sirve como una advertencia que seguirá siendo relevante mientras las comunidades humanas enfrenten la tentación de priorizar el éxito material sobre la responsabilidad moral. Su historia nos enseña que algunos precios son demasiado altos de pagar, sin importar qué beneficios se ofrezcan a cambio.